Hay un caso que a mí me encanta de una senadora en Estados Unidos que le pegaron un tiro y se cargó parte del cerebro que estaba relacionada con el habla. Empezaron con la música. Entonces, a través de la neuroplasticidad fue entrenando su cerebro para volver a hablar y poco a poco y el cerebro ya entendió, vale, por aquí no es por aquí. De hecho, la musicoterapia es el uso de la música para llegar a un fin clínico. Es fascinante. Me ha dejado el novio. ¿Por qué una canción triste nos hace sentir bien? Es porque estés empatizando con esa sensación de tristeza, te sientes comprendida, entonces te quieres mantener en ese estado, estás sacando una tensión que está ahí y también porque segregas prolactina, que nos ayuda a sentirnos como comprendidos. O sea, la energía no desaparece, se transforma. ¿Consideras entonces que la música ayuda a mejorar la memoria? Por supuesto, podemos escuchar canciones igual que no conocemos, pero enfocarnos mucho en la letra, en la tonalidad. Todo eso nos ayuda a desarrollar la memoria y a practicar. Es como un gimnasio cerebral. ¿Nos tocarías ahora un conciertito aquí para elevar la vibración de la sala y nuestra energía? Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio con Sofía Maric. Ella es cantante, compositora y es especialista en bienestar y música. Bienvenida, ¿cómo estás? Me ha encantado. Muchas gracias. Pues yo feliz, ya ves, compartir el arte y lo que a mí también me mueve. Sí, yo creo que va a ser un podcast muy chulo. Por todo lo que hemos hablado fuera de micro y por cómo eres, que ya denotas, ¿no? Esa energía y alegría. Bueno, voy a ir muy al grano, Sofi, si te parece bien. Vamos. Venga, ¿cómo reacciona nuestro cerebro, ¿vale?, cuando escucha música y qué efectos tiene en nuestras emociones? Pues lo que pasa cuando escuchamos música es que se activan varias partes del cerebro a la vez. O sea, primero la parte auditiva, luego se conecta la parte derecha e izquierda del cerebro y son partes que están ligadas a las emociones, sobre todo a la parte del hipocampo, la memoria y nuestro sistema psicomotor. Entonces se activan muchas cosas a la vez. Y ahora hablaremos un poquito de qué se activa y por qué se activan ciertas cosas, por qué sentimos ciertas emociones. Sí, que creo que va a ser un tema muy profundo. ¿Por qué cuando escuchamos una canción nos ponemos tristes o nos lleva a otros momentos de nuestra vida? Pues hay dos factores aquí. Por ejemplo, si hay una melodía triste que a nosotros nos evoca tristeza, pues se segregan pues unas hormonas que se llaman prolactina, que básicamente nos da un cierto alivio. Y también si estamos tristes y escuchamos una canción triste, pues hay cierta empatía, nos sentimos entendidos, ¿no? Entonces queremos seguir estando en ese estado. Si por el contrario hay una canción con altos BPM, que son el número de beats per minute, como se dice en inglés, por minuto. Exacto. Cuanto más elevada es la frecuencia, pues ya nuestro ritmo cardíaco de hecho se va adaptando a ese ritmo y entonces vamos agregando pues más adrenalina, dopamina, nos vamos sintiendo mucho mejor. Entonces está esa parte y luego también cómo interpreta nuestro cerebro esa música porque nos recuerda a ciertos momentos o ciertas vivencias. Buah, es que es increíble. Yo muchas veces me ha pasado de que he escuchado una canción y automáticamente me ha llevado no solamente al recuerdo, ¿vale?, del pasado, sino también a esa sensación que yo tuve en ese momento. Es brutal. De hecho, hay una canción que siempre que suena me pongo, ahora ya no me sucede tanto, pero me pongo a llorar porque me recuerda al fallecimiento de un amigo que tenía yo cuando era adolescente. Pero es que además es una canción antigua y es sonar y yo ya... No sé, me viene como un nudo en el estómago. Es impresionante esto que nos ocurre. Y también el hecho de que muchas melodías, cuando las escuchas, simplemente te producen tristeza y no sabes por qué. O igual alegría, ¿no? Pues supongo que sea por los ritmos, que ahora profundizaremos más sobre ello. Sí, a ver, hay varios factores aquí. Una es que cuando se activa esa parte del cerebro que está, pues lo que decía antes del hipocampo, que está más relacionada con las emociones,
y la memoria, y memoria a largo plazo. Entonces, lo que pasa es que nuestro cerebro recuerda no solo esa música, sino cómo se ha sentido nuestro cuerpo en ese momento. Entonces, volvemos a ese momento y cómo hemos interpretado nosotros ese momento. De hecho, hay un documental precioso que se llama Alive Inside, en inglés, que es un documental de pacientes con demencia y con problemas de Alzheimer que pierden la memoria. Y Alive Inside en español quiere decir vivos por dentro, y es muy fuerte porque les ves a estas personas mayores que están como si estuvieran sin vida, prácticamente en la silla, pues mirando al infinito. Les ponen ciertas músicas, entonces empiezan a escuchar, de repente se les encienden los ojos y empiezan a recordar no solo la canción, la letra de la canción, y son personas que no recuerdan absolutamente nada, que no pueden hacer una frase completa, y de repente empiezan a hablar y no solo eso, te dicen, es que me acuerdo que es que estaba con Sally Smith, que estaba con los zapatos azules que se acababa de comprar y era en el 1920, y entonces te empiezan a contar específicamente unos detalles que ni de broma piensas que puede recordar porque tiene atrofiadas partes del cerebro. Entonces ahí te dice que es que la música te llega a partes del cerebro que no podemos llegar con el habla o con otros métodos de comunicación. Y luego lo que decías, pues una melodía que nosotros, por ejemplo, podemos sentir como triste, pues igual es una melodía con tonalidades menores, eso ya te metes en pues más la armonía de la música, ¿no? O incluso en el jazz se hace mucho, en todas las canciones, que hay una tensión, que sientes una tensión física, por eso también las bandas sonoras de las películas son tan efectivas. Pues igual estás con un acorde en tensión y de repente, ¿sabes? Una relajación porque te vuelve a la nota inicial, un poco de relajación. Entonces están esas dos cosas. Y luego, ¿cómo interpretas tú? Porque si yo estoy tocando una canción en tonalidades menores, igual en una cultura pues árabe, por ejemplo, que están más acostumbrados a los microtonos, pues están acostumbrados y relacionan esa música con alegría y fiesta. Pero igual nosotros solemos escuchar esa música en momentos específicos tristes y demás, entonces lo relacionamos con esa tristeza. Entonces está también la parte cultural. Qué interesante es, ¿eh? Sí. ¿Consideras que la música puede ser una herramienta útil para aliviar estrés y ansiedad? ¿Qué crees que dice ¿qué dice la ciencia de esto? Hombre, está demostradísimo, y yo además lo que intento es demostrármelo a mí misma en mi propia experiencia, y a mí, para mí fue clave, ¿no? Y el estrés y la ansiedad es porque tenemos, está nuestro sistema nervioso sobreactivado y con ciertas hormonas y neurotransmisores que están fuera de sincronía, ¿no? Es como que está todo muy desordenado. Lo que hace la música, y cierta música con ciertas vibraciones y hercios, que son el número de oscilaciones por segundo de la música, te inhiben cierta segregación de hormonas que no te ayudan, como el cortisol, la hormona que conocemos como el estrés, y también activan cierta segregación de neurotransmisores que te ayudan a reducir ese estrés y a tener un estado de tranquilidad y de paz. Por eso ciertos instrumentos como los gong y todas estas cosas que utilizamos en sesiones de meditación y demás, aparte de la vibración física, incluso si lo escuchamos con auriculares, pues nos baja la frecuencia y como ese estrés neuronal y físico que sentimos en el día a día, ¿no? Yo te iba a preguntar ahora que cómo influían todo lo que son los ritmos y los tonos y las frecuencias, cómo benefician, sobre todo en nuestro cerebro, y por qué. Por ejemplo, si tenemos una canción con muchos beats por minuto, ten en cuenta que nuestro latido del corazón también va a esa frecuencia, ¿no? Entonces, más o menos a una velocidad de 60, estamos en un estado como bien, estamos relajados, tranquilos. Entonces, si hay canciones que son más aceleradas, pues eso ya nos va a hacer entrar en un estado más acelerado, porque hay una cosa que en inglés se llama entrainment, que básicamente tu frecuencia cardíaca
se alinea con la frecuencia que estás escuchando de la canción. Entonces eso hace luego que segregues esos neurotransmisores, que te hace luego que segregues la dopamina, la serotonina, la oxitocina, por eso nos sentimos tan bien, ¿no? Y luego está también la parte de la vibración física y la vibración de los hercios. Entonces, dependiendo de las oscilaciones del sonido por segundo, pues tienen un efecto en el cerebro diferente. De hecho, se han hecho estudios que, por ejemplo, música con 442, creo que es, hercios, te baja la frecuencia y está relacionada con la relajación, mejorar el sueño. Entonces, si escuchas ese tipo de música antes de irte a dormir, por ejemplo, pues te puede ayudar muchísimo. Ahora profundizaremos más sobre estos temas. Muy bien. Yo antes que nada te quería preguntar qué diferencia hay entre el cerebro de un músico y una persona que no escucha música, por ejemplo. Bueno, está el que escucha mucha música y el que es músico que está desarrollando habilidades aprendiendo un instrumento, cantando, etc. Porque, como te decía antes, todas las partes del cerebro que se activan, son varias, cuando estás practicando música, estudiando música, se activan constantemente. Entonces es como cuando vas al gimnasio, o sea, es un entrenamiento del cerebro y entonces hay mucha más neuroplasticidad, que podemos hablar de eso si quieres, que a mí me fascina. Y entonces hay mucha más comunicación entre la parte derecha e izquierda del cerebro, que una está más relacionada con la parte de las emociones, la creatividad, etcétera, y la otra de la parte de más de la razón, del análisis, de la síntesis y demás. Entonces hay una facilidad más grande de ir de un sitio a otro, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasaría? Yo soy una persona que escucho música, pero no en exceso. Quiero decir, prefiero el silencio antes, a veces, no siempre, pero prefiero habitualmente el silencio antes que la música. ¿Esto cómo me influye a mí? Por ejemplo, Jandro, que está todo el día escuchando música y yo al contrario. ¿Qué diferencia habría entre un cerebro y el otro? Quiero decir, me has hablado de la neuroplasticidad, pero ¿qué pasaría en mi caso? Depende de la persona. Es decir, es individual, diría. Porque a una persona que le puede gustar mucho la música, igual tiene una parte desarrollada que le ayuda más la música. Entonces, no tiene que ser para todo el mundo. Es como terapias diferentes que aplican a una persona u otra. Yo lo que siempre invito a que escuches más música y tengas esa presencia de ver cómo te hace sentir. Entonces, si ves que te hace sentir de cierta manera u otra, puede ser un recurso más y muy potente que te puede ayudar en ciertos momentos, que te puede acompañar, que te puede aliviar tal vez. Entonces, tu cerebro no es necesariamente diferente, sino que responde de manera diferente. Entonces, es individual. También he observado muchas veces que tapamos mucho, porque tú y yo practicamos yoga, tú eres profesora también de yoga, tapamos mucho esa parte que no queremos ver con música, por ejemplo, ¿no? Es un poco una manera de distracción hacia nuestro cerebro y en el silencio yo creo que se llega a grandes conclusiones, ¿no? Entonces obtienes diferentes respuestas cuando lo tienes atareado o cuando estás completamente centrado. Entonces yo creo que en parte también hay que, ¿no?, controlar un poco eso, porque hay veces que yo creo que indirectamente te llevas a escuchar música con tal de no ver, ¿no?, más allá. Sí, también ten en cuenta que el silencio es música. O sea, dentro de la música, esos parones, es cuestión de un equilibrio, porque a mí también me ha ayudado muchísimo a aprender a estar en silencio y saber cuando la música me está acompañando, me está aliviando y demás. Entonces yo creo que es sobre todo encontrar tu propio equilibrio y aquí es una cuestión de autoindagación y de conocerte fenomenal, de saber qué te funciona a ti, ¿no? Efectivamente. Has hablado antes has puesto un ejemplo de dos personas mayores que se van acordando de cositas a través de la música, ¿no? ¿Consideras entonces que la música ayuda a mejorar la memoria? ¿Nos puedes profundizar más sobre este tema? Por supuesto. O sea, por ejemplo, si estamos estudiando y nos ponemos una música que nos encanta, pero hay letra, pues nos estamos distrayendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro solo puede procesar una atención específica a la vez. Entonces, si queremos trabajar la memoria, podemos escuchar canciones igual que no conocemos ni siquiera, pero enfocarnos mucho en la letra, en la tonalidad, aprendernos la letra. Todo eso nos ayuda
a desarrollar la memoria y a practicar. Es como un gimnasio cerebral, ¿no? Es como si estuviera ahí el cerebro trabajando. Pero, por ejemplo, si queremos estudiar y queremos enfocarnos en otro tipo de atención, en lo que estamos haciendo en ese momento, pues queremos música sin letra, nada hablado y que esté como de fondo acompañando, tal vez con ciertas frecuencias binaurales que básicamente nos ayuda a tener un estado de tranquilidad, paz y de enfoque. Entonces, dependiendo de lo que queremos hacer, podemos utilizar un tipo de música u otra. Uh-huh. ¿Y llega la música a prevenir las enfermedades del Alzheimer? Tanto como a prevenir, no, pero sí que puede retrasar si empezamos a trabajar el cerebro y utilizarlo pronto. Por ejemplo, pues los ejercicios de memoria que hacemos en general, pues incluso los sudokus, ¿no? Que se dicen de hacer diferentes tipos de ejercicios. Es un ejercicio muy potente y sobre todo a la persona muy sensible con la música, que además llega directamente a las emociones a través de ese hipocampo. Entonces nos ayuda muchísimo más que igual otro recurso, porque tienes ese agregado de las emociones y mucho de lo que nos pasa también tiene que ver con las emociones y cómo reacciona el cerebro y la química del cuerpo y del cerebro a esas emociones, ¿no? Me estaba dando curiosidad porque es verdad que, según tenía entendido, la única, digamos, actividad que puede ayudar a, no sé si a prevenir, pero a lo mejor sí también a retrasar el tema del Alzheimer, creo que eran actividades que tuviesen un determinado fin. Es decir, empiezo a pintar un cuadro hasta que lo termino, ¿no? Y es todo ese desarrollo neuronal es el que conduce un poco también a paliar un poco el que puedas, ¿no? Bueno, paliar, que puedas evitar llegar a o retrasarlo lo máximo posible. No sabía si la música también era determinante para esto. Por supuesto, de hecho, lo que acabas de decir está también relacionado con un sentido de recompensa. Uh-huh. O sea, que tú tienes un objetivo y es como esa memoria a largo plazo que puedes mantener el objetivo o sea, la atención en un objetivo un poquito más a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, con la música puedes hacer eso también. Claro. Y estimularlo de tal manera que puedes segregar también los neurotransmisores otra vez que te vuelven a traer a esa parte de la memoria a largo plazo y entrenar. Es un entrenamiento. Muy bien. Por ejemplo, ¿por qué una canción triste nos hace sentir bien? Uh-huh. Es raro, ¿eh? Sí. Una canción triste me hace sentir bien. ¿Por qué? Pues si te hace sentir bien, probablemente es porque estés empatizando con esa sensación de tristeza, te sientes comprendida, entonces te quieres mantener en ese estado. Y también porque segregas prolactina, que es una sustancia química que nos ayuda a sentirnos como comprendidos, un cierto alivio. También está que nos queremos quedar ahí un poquito, ¿no? Es como cuando estás triste, quieres quedarte ahí, Entonces hay que tener cuidado en bueno, qué estoy haciendo, qué estoy alimentando, ¿no? Y básicamente depende de cómo te sientes tú en ese momento cuando la estás escuchando. Pues nos ha pasado a todos, ¿no? De decir, me ha dejado el novio, me voy a poner esta canción y voy a llorar todo lo que necesito y más para el hecho de decir, tengo que aliviar esta tensión que tengo dentro, ¿no? También. Eso es algo real, uh-huh. se saca tensión. De hecho, cuando cantas también, mucha gente, pero si yo no sé cantar, yo da igual, todos sabemos cantar, porque estás sacando, estás aliviando, estás volviendo a lo corporal también, estás sacando una tensión que está ahí y si no se acumula, o sea, la energía no desaparece, se transforma, entonces se puede transformar en una enfermedad, en una tensión, bueno, todos yo creo que hemos sentido eso, incluso a lo más básico de estar tensionados y acabar un poco con una contractura. Uh-huh. Pues eso, si no paras ese flujo, pues al final acabas con algo pues que puede ser mucho más grave, claro. Efectivamente. Antes has hablado de los grandes beneficios que obtienes con la música para la concentración y para el enfoque mental. ¿Qué tipo de música deberíamos escuchar para ello? Cuando quieres enfocarte en algo que estás haciendo, yo recomendaría, por ejemplo, pues eso, una frecuencia de unos 440, 442 hercios, que parece así todo muy... Pero metes en cualquier plataforma esos números, incluso a mí me está funcionando 936. Entonces vas probando lo que a ti te funciona, pero desde luego si quieres enfocarte en algo concreto
que no tiene que ver con la música, entonces música sin nadie hablando ni cantando, porque si no la atención se va al aula. Si quieres desarrollar la memoria y quieres trabajar eso y no estás con un cometido específico, pues entonces canciones igual que ya te sepas, pero sobre todo para trabajar la memoria, una que no te sepas, incluso un estilo que no conozcas pero que te interesa. Entonces tu atención se va a todo lo desconocido, está analizando la armonía, la melodía, los instrumentos, la voz cantada. Entonces tu cerebro de repente se mueve y se enfoca en todo eso, ¿no? Y has hablado también antes del sueño. ¿Cómo puede la música mejorar la calidad del sueño? Lo que pasa muchas veces cuando tenemos insomnio es que el cerebro no para. Entonces estamos ahí. Y dale, y dale, y dale. Y esto. Y en estado de alerta, como si se nos fuera a olvidar algo incluso, o algo que nos duele, ¿no? Lo que hace la música es que yo también, o puede ser algo con voz, pero igual con una tonalidad o una vocal o algo así, pero algo que nos relaje, que no nos haga tampoco distraernos y enfocarnos en otra cosa, porque es otro estado de alerta. Entonces, estos hercios y frecuencias que hablábamos antes, y también que sea una música que no tenga nada hablado, ¿no? Porque nos lleva toda la atención a esa música. Entonces, lo que pasa básicamente es que estamos cambiando el foco de atención y ya esa rumiación está menos presente y nos ayuda hasta el punto en el que estamos tan enfocados y que entramos con una especie de trance, y ya se puede relajar el sistema. Y es como una detonación, un mensaje que le estás dando a tu sistema nervioso que se puede relajar. O sea, es decir, si yo imagínate que estoy sufriendo insomnio esta noche, yo cojo y directamente a las 2 o 3 de la mañana me pongo los cascos y me pongo una música. Sí. Con una frecuencia bajita, ¿no? Suave, sin letra. Sí. Sin letra. Sí. Vale. Has hablado antes de lo de la neuroplasticidad. ¿Quieres profundizar más sobre esto? Porque me interesa. O sea, creo que ahora que estamos un poco adentrándonos en lo que es la mente con la música, cuéntanos un poco cómo funciona. La neuroplasticidad, básicamente, me encanta verlo como un campo de hierba. Entonces, si hay partes que igual están embarradas porque acaba de llover y no puedes pasar por ese lado, pues buscas otras maneras, otros caminos. Entonces dices, bueno, venga, voy a ir por ahí. Entonces vas caminando y la hierba, bueno, pues se va moldando y vas creando un camino. Si vuelves otra vez por ese camino, se aplasta un poco más la hierba y ves un camino más claro. Cada vez que pasas por ese camino, se va formando un camino mucho más claro, mucho más uniforme, ¿no? Y eso es un poquito lo que pasa con la neuroplasticidad. Que tú vas entrenando a tu cerebro que vaya por ciertas partes, porque nuestro cerebro está conectado por como hilos eléctricos, ¿no? De electricidad que se va comunicando, con las neuronas que se van comunicando. Entonces, la neuroplasticidad la puedes entrenar para poder entrenar esa parte del cerebro que necesitas desarrollar más. De hecho, hay un caso que a mí me encanta de una senadora en Estados Unidos que le pegaron un tiro y se cargó parte del cerebro que estaba relacionada con el habla y no podía hablar. Entonces empezaron con la música, que es otro camino. Entonces, a través de la neuroplasticidad fue entrenando a su cerebro para volver a hablar, y al principio solo podía hablar cantando, y poco a poco, paso a paso, fue desarrollando eso y el cerebro ya entendió, vale, por aquí no es por aquí. Y entonces es fascinante. Lo mismo ocurre con las personas que tienen que son autistas, ¿no? Bueno, realmente con todas las personas que tienen déficit de atención, ¿no? ¿Funciona de la misma manera? Sí, es lo que estábamos comentando de la atención plena, que es un poco lo del mindfulness, de llegar a un punto en el que puedas enfocar tu atención en algo. Lo que les pasa a los niños autistas es que están tan estimulados y sobreestimulados con lo de alrededor, pues puede ser una luz, puede ser un sonido, puede ser algo visual, que no pueden enfocarse conscientemente en algo. Lo que hace la música es que les lleva un foco, y a algunos, depende de dónde estén en el espectro, tienen una sensibilidad específica para la música y toda la atención se va a la música. Entonces, de hecho, puedes ver en alguna sesión, de hecho hay muchos vídeos muy chulos,
que puedes ver a niños con autismo que igual están completamente o con un tic o con algo repetitivo, ¿no? Porque eso les da tranquilidad. Luego pones música o hacen música ellos mismos con piano o tocan instrumentos, toda su atención se va a eso, ¿no? Entonces estás entrenando y también dándole la experiencia de entender que hay otras maneras. Fíjate, bueno, la musicoterapia es muy buena para el espectro de autismo y para los niños con déficit de atención también. Bueno, en general, para todo el desarrollo de 0 a 6 años es muy necesaria la musicoterapia. Y luego también tenía entendido, que esto ya es un dato que yo doy, los caballos, ¿no? O tú me has dicho antes también los delfines, a ciertos animales también, ¿no? Que les ayudan a esa concentración. Sí. Qué interesante, esto es un mundazo, bueno, me fascina, nos ponemos a terminar. ¿Hay estudios que puedan especificar, o no, afirmar, mejor dicho, que la música ayuda al dolor físico? Sí, completamente. De hecho, se utiliza mucho en unidades de cuidados paliativos porque volvemos un poco a la percepción del dolor, que es una tensión, que es cuando es muy agudo, pues depende de lo que puedes hacer y tal vez sea temporal, ¿no? Cuando estás haciendo musicoterapia con un paciente de dolor crónico o dolor agudo, pues en ese momento igual se alivia, pero luego vuelve el foco. Pero lo que estás haciendo también es ayudar, entrenar a esa capacidad para que esos pacientes entiendan que se puede llegar a ese estado. Entonces, es un esfuerzo grande, sobre todo cuando tienes algo que captiva tanto tu atención como un dolor tan agudo, pero de ahí la importancia de un musicoterapeuta también, que es lo que hablábamos, que es un poquito la importancia de tener una persona que pueda interpretar eso, ayudar a la persona con lo que necesita, que no es simplemente escuchar música, sino también esa conexión entre personas. Sí, o sea, entiendo que la musicoterapia va dirigido en función de la persona, la patología que tenga, ¿no? Y según lo que tenga y cómo sea esa persona, vas jugando un poco con los ritmos, frecuencias y demás que hemos hablado. Efectivamente. ¿No? De hecho, la musicoterapia es el uso de la música para llegar a un fin clínico. Entonces, en sitios, en Estados Unidos, por ejemplo, hay musicoterapeutas dentro del equipo de médicos. Entonces trabajan juntos y la musicoterapia puede ser pues, una de las herramientas que deciden entre todos utilizar. Porque el musicoterapeuta se forma en psicología, un poquito de medicina y música. Entonces sabe exactamente qué utilizar en cada momento. Entonces luego vas viendo, pues reduces la frecuencia cardíaca, el estrés, la percepción del dolor y el estado de ánimo, que es crucial para enfrentar una enfermedad. Claro, como la depresión, por ejemplo, ¿no? Exactamente, importantísimo. Sí. ¿Has tenido casos o conoces casos que hayan mejorado con la música? ¿La depresión? Totalmente, empezando por mí misma. Sí, a mí para mí ha sido life changing, me cambió la vida, con la música. Y luego he ido entendiendo, por eso también me ha interesado tanto, porque he visto que puede ayudar también a muchas otras personas. Y casos, desde luego, se utiliza muchísimo también en psiquiatría, en psicología. Pues puedes utilizar incluso desde componer una canción. Entonces estás expresando, poniendo palabras a eso que igual no sabes poner de otra manera, tocando instrumentos para gente que igual le cuesta ponerlo en palabras, y eso también es una liberación, ¿no? ¿Y por qué? A mí me parece algo muy curioso, ¿no? Y lo he visto mucho, por ejemplo, en mi madre. Mi madre sale mucho a veces en este podcast, o sea, ya pongo mucho de ejemplo. Hola, mamá. Mi madre, por ejemplo, enseguida empezaba a cantar o tararear una canción. ¿Por qué cantar o tararear una canción automáticamente te hace sentir mejor? Porque estás segregando esas hormonas y estimulando esos neurotransmisores que te hacen sentir bien, dopamina, oxitocina, endorfinas, y también porque estás sacando, energéticamente estás sacando algo que tienes dentro. Entonces cantar en la ducha, donde sea, como si nadie te estuviera escuchando, es algo físico que funciona. Nos está quitando de tensiones musculares y te hace sentir bien esa melodía, esa canción, sobre todo si es... Y la letra que te llega, ¿no? Y que quieres expresar en ese momento. Sí.
Es como cuando estás discutiendo con alguien, ¿no? Y tú estás como Sí, total. entre que no la quieres escuchar, pero a la vez te quieres ir relajando, ¿no? Exactamente. Es verdad. ¿Cómo influye lo que es la vibración del sonido en nuestro cuerpo? Como por ejemplo a través de los instrumentos que utilizamos tú y yo en yoga y en meditación. Pues es que el sonido en sí, la frecuencia, son ondas. Entonces ya físicamente, que somos gran parte agua y en realidad no somos tanto materia. Bueno, eso es otra charla, ¿no? Pero conecta directamente con nuestro físico y con nuestra mente. Entonces lo que hace el cuerpo físico se puede relajar de ciertas tensiones que de otra manera no puede hacer. Entonces, poco a poco, entre esa tensión mental y entre esa relajación física, empieza a haber una sincronía en que estamos en estado de seguridad, tranquilidad, podemos relajarnos y luego eso lleva cada vez a un estado de meditación más profunda. Claro, yo creo que además también como al ser agua y al moverse, ¿no? Nuestra agua dentro de nosotros al final también está moviendo algo que no es perceptible, que son las emociones, ¿no? Y al final yo creo que eso se genera... Hay un mejunje que dices, ¿qué me está pasando? Estás descubriendo también, por lo menos a mí me pasa con los baños de gong, que me descubro cosas que no sabía. O sea, es como, wow, es que esto lo llevo aquí desde dentro y ni siquiera no le había prestado atención, ¿no? Y seguramente eso que sacas en ese momento es lo que te hace mejorar. Eso, hablábamos un poco como lo de antes, ¿no? Que dices, fíjate que una canción que me pone triste me hace sentir bien, pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo siempre digo que los baños de gong no son bonitos, son potentes. Siempre los expreso así porque al final cada persona lo vive de una forma y al final la vibración y el sonido de un instrumento como estos, como los cuencos o como el gong, que ahora hablaremos más sobre ello, genera unas sensaciones diferentes en ti, ¿no? Depende de cómo te sientas por dentro, ¿no? Claro, también está a dónde queremos llegar con estas cosas, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, porque estás moviendo emociones y hay ciertas personas que llegan a estados muy profundos que igual ni sabían que tenían, porque es que nuestro sistema de alerta es de supervivencia. Entonces nuestro cerebro siempre nos va a intentar proteger de no vayas por ahí porque es peligroso, no abras esto, no sientas esto porque es peligroso. Entonces cuando estamos en un estado de relajación... pues se abre todo eso. Entonces hay que saber sostenerlo y quedarte ahí y sentirlo. Y no tener miedo de sentirlo, porque en realidad eso es información. Te está dando información muy, muy, muy potente y clave para seguir avanzando en el camino. Cierto es. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre escuchar música suave y música de mantras? ¿Crees que tienen un efecto similar? Sí, y creo que en cada momento de la sesión puede funcionar mejor una cosa u otra. Los mantras, si los estás cantando tú también, tiene otro efecto. Estás sacando energía, estás relajando de otra manera, estás dando más enfoque también al cuerpo, a la voz. Entonces estás activando otras cosas también. Está la repetición, eso nos da una sensación de tranquilidad, de algo conocido, ¿no? Es como cuando repetimos lo mismo en las rutinas, por eso nos dan esa seguridad con los peques, por eso es importante, ¿no? Esa rutina. Y luego, pues algo pues que sea más relajado, pues igual tal vez en la última parte, en la de Shavasana, donde soltamos todo y ya es una relajación incluso profunda de una meditación de sentir absolutamente todo, que al final con el yoga estás moviendo cosas para luego sentir cómo es ese silencio también, ¿no? Claro. Entonces se jugar con eso, con ese equilibrio y esas dinámicas. Te iba a preguntar también qué tipo de música es mejor para una relajación profunda o mindfulness, pero bueno, ya hemos hablado antes, ¿no? De que es música suave, ¿no? ¿Añadirías algo más a estos tipos de música? Que cada persona pruebe qué es lo que le relaja, porque cada persona funcionamos de manera diferente y nos estimulan cosas diferentes. Lo que sí que es verdad es que no me pondría una canción con más de 60 beats por minuto o más arriba, porque entonces nos va a estimular muchísimo por mucho que no haya voz o lo que sea. Claro. O sea, hay cosas que seguro que no. Pero ciertas frecuencias y explorar eso, sí.
¿Y por qué el sonido y la vibración de los cuencos tibetanos y del gong, y ahora sí vamos a profundizar más sobre esto, tienen un efecto tan potente en nuestra mente? Porque conectan con esa parte emocional y física también, con esos hercios y con esas ondulaciones por segundo que conectan con esa parte de nuestro cerebro y nuestro cuerpo que nos hacen relajarnos y sobre todo quitar todo el ruido externo y centrarnos en a lo que vamos. A lo que realmente somos. Sí. ¿No? Al ser y no el hacer y el estar porque todo lo que acabamos de hablar es todo muy mental y al final lo importante es sentir cómo te sientes tú con todo lo que está pasando y entender qué está pasando y conocerte tú. Es que hace poco yo hablaba con una persona sobre la diferencia entre el sonido de estos instrumentos y la música, ¿no? Obviamente para mí, esto es una percepción mía, pero yo con la música tengo una serie de conexión emocional, ¿vale? Pero con el sonido del gong y de los cuencos he llegado a, digamos, a emociones que yo creo que las tenía en el subconsciente, o sea, que no era ni consciente de que realmente las tenía, ¿no? O sea, es decir, mi nivel de conexión es muchísimo más profunda y distinta a cuando escucho canciones o música en general. Claro, porque también pasamos del consciente, subconsciente, vas pasando también como de fases, profundizas muchísimo más y vas más allá de la mente. Eso es, claro. Ahí quería yo llegar. Claro, entonces estás profundizando ya en una parte más espiritual, más de emociones, que van más allá de la corporeidad que somos, que es una parte de nosotros, pero no todo. Es como mucha gente me dice, ya, pero es que yo eso en el espíritu y tal no creo. Y bueno, lo puedes llamar como quieras, pero me gusta verlo. ¿Tú sientes amor por alguien? Sí, claro. Bueno, pero ¿lo puedes ver? No. ¿Lo puedes tocar? No. ¿Le puedes hacer una foto? No, pero sabes que sientes amor. Y que es todo lo que nos mueve al final. Y eso es cómo te sientes, cómo te estás sintiendo. Sí. Y al final es conectar con eso, con esa paz interior que se ha banalizado mucho, ¿no? Esa sensación. Al final, para mí, esa es la felicidad, es esa sensación de estabilidad, de equilibrio entre pues, esos picos que a veces experimentamos. Entonces lo que hacen estos instrumentos te llevan a ese nivel que va más allá de lo consciente, incluso a lo subconsciente, incluso más allá del subconsciente, y nos da un poco de miedo porque no estamos acostumbrados y porque sientes muchísimo más. Es que también es un poco la predisposición. No es lo mismo escuchar música estando cocinando en tu casa que a lo mejor escuchar un gong tumbada con tu funda en los ojos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también es la predisposición de conexión que tú estás generando, ¿no? Efectivamente. También. ¿Qué es mejor, meditar en silencio o meditar con música? A ver, yo personalmente, al principio, porque tuve momentos de mucha ansiedad, meditar me creaba más ansiedad. Era como, yo en silencio, le daba más espacio a eso. Entonces, en momentos me gustaba mucho la música o incluso una meditación guiada con voz, porque en ese momento me ayudaba a completamente enfocarme en algo conocido, una voz que me estaba guiando, me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Porque en ese momento yo era incapaz de pensar por mí misma, o eso pensaba, ¿no? Eso ya es otra historia. Pero cuando vas avanzando en esto de la meditación, a mí me gusta explorar y me parece importantísimo llegar a un punto donde es ese silencio de escuchar lo que hay, incluso sonidos externos. Yo me acuerdo al principio era como, joder, ya ha sonado el timbre de la vecina y ya no estoy meditando, ya no estoy relajada. En el fondo lo que estamos entrenando es que da igual lo que pase fuera, que dentro estemos en ese estado, ¿no? Y estamos entrenando eso. Obviamente tienes que ser muy estoico para que no te afecte nada, ¿no? De fuera. Por eso, para mí, en cada circunstancia necesito una cosa u otra. Creo que es muy importante desarrollar la habilidad de hacerlo de una manera u de otra. Y identificar qué te ayuda en cada momento. Para mí eso fue indispensable. Es cierto. ¿La musicoterapia está considerada oficialmente una herramienta terapéutica en medicina?
Depende del médico y del país. En Estados Unidos, por ejemplo, hay hospitales concretos en los que yo tengo una amiga, de hecho, que se encarga de la regeneración y de la rehabilitación de niños con cardiopatías congénitas, que son niños que tienen problemas de corazón y que luego se rehabilitan y utilizan la musicoterapia como parte del tratamiento oficial. Hoy en día depende, hay mucho avance, se están viendo de hecho muchos vídeos que se han hecho virales maravillosos del uso de la música, que no es tanto musicoterapia, y también hay que hacer una distinción de lo que es musicoterapia y lo que es el efecto terapéutico de la música. Lo que sí que se está viendo, y es que es impepinable, es que tiene un efecto muy potente. Y yo creo que hay mucho que hacer, pero también está la Asociación de Musicoterapia, en España se va expandiendo cada vez más, pero empezó en Estados Unidos, entonces es normal que la trayectoria tenga muchísimo más alcance ahora mismo y se va expandiendo cada vez más. Lo que pasa que haría falta más expansión, por eso también hablo mucho de ello, y de compenetración, colaboración entre médicos, musicoterapeutas, músicos, para que sea más creíble, sobre todo a nivel científico, porque mucha gente todavía lo relaciona con que somos unos hippies soñadores, ¿no? Y luego, bueno, pues es algo mucho más potente y que está científicamente probado. Has hablado sobre que no es lo mismo musicoterapia que el efecto terapéutico de la música. Sí. ¿Puedes decirnos qué diferencia hay entre ambas? Sí, por supuesto. En la musicoterapia, primero el fin es clínico. Quieres tener un objetivo clínico específico, que ya puede ser mejorar la motricidad, la memoria, la atención, estado de ánimo, etc. Y también tiene que haber un musicoterapeuta, tiene que haber esa relación entre paciente musicoterapeuta. ¿Por qué? Porque se establece una conexión, un ámbito de seguridad con esa persona en la que puedes empezar a indagar, incluso ayudar al paciente o al cliente, como se llama. A mí no me gustan esas palabras, pero bueno, es como se dice técnicamente, para poder indagar, ir más allá de lo que igual la persona no sabe, porque el problema es ese, ¿no? Que no se sabe. Por eso la psicología, la medicina y la música son las herramientas que se utilizan. ¿Qué pasa? Que también podemos sentir el efecto terapéutico de la música, tanto escuchando música, la música en directo, haciendo música, tarareando, cantando. Por eso yo hago muchos ejercicios de que la gente cante, baile, como si nadie estuviera mirando, porque tenemos ese concepto de que hay que tener un resultado muy concreto, y para nada. De hecho, hay muchas culturas, por ejemplo, si vas a la africana, o que tienen todavía muy presente la música, es porque la primera música es el latido del corazón de nuestra madre. Entonces eso al final es parte de quienes somos, ¿no? Entonces, qué interesante. Has dicho lo de la música en directo. ¿Es que hay alguna diferencia de escuchar música en directo a no escucharla? Sí, la música en directo, bueno, tienes esa parte de la vibración física, de esa interacción con los músicos, ese sentido de comunidad, que se crea un sentimiento de, oye, toda esta gente que está aquí está vibrando con lo mismo que yo. Entonces se multiplica el buen rollo, ¿no? Se te suma la energía de todo el mundo, y como eso se va acumulando, se magnifica muchísimo esas emociones. También es esa sorpresa, ¿no? Te sabes una canción y, ostras, esto lo he improvisado, o vale, pues a ver, la letra tal, uy, pues está yendo por ahí. Entonces tu atención también, estás desarrollando ahí la memoria, la atención, y todo se magnifica muchísimo. Y los volúmenes también, que bueno, es una vibración física. Sientes, si te pones al lado de un altavoz, sientes la vibración física. Entonces es importantísimo. Todos, yo creo que hemos ido a un concierto en directo, un festival o lo que sea, y te sientes después que te puedes comer el mundo. Es como, voy a hacer lo que no he hecho ¿sabes? A mí me pasó en el concierto de Bruce Springsteen. Sí. Yo no soy una loca admiradora de Bruce Springsteen, pero me encanta. Es un crack. Y yo me acuerdo que por circunstancias compré la entrada más tarde, y al final me tocó estar en un sitio totalmente aislada de mi pareja de aquel entonces y mi excuñado, que íbamos
los tres en diferentes zonas porque habíamos comprado el ticket diferentes días. Entonces, al final nos tocó juntos. Y yo pensando, madre mía, ¿y que voy a hacer 4 horas viendo el concierto de Bruce Springsteen yo aquí sola? ¿Sabes? 4 horazas dándolo todo, saltando, cantando. Yo creo que me agarré a la gente de alrededor, o sea, me di cuenta de que me sabía canciones. Bueno, lo di todo, me encantó. Sí. O sea, lo flipé y llegué, estuve una semana entera con un subidón encima. Y escuchando Bruce Springsteen todo el rato, a todas horas. Claro, has dicho algo muy interesante también, porque nos sentimos cómodos y cómodas con esas personas con las que estamos constantemente y demás, nos sentimos como arropadas. A salvo, ¿no? ¿Qué pasa? Que te das cuenta que todos somos lo mismo, respiramos el mismo aire. Entonces, cuando entras en una sintonía similar con gente, seguro que te hiciste mega amiga del de al lado y te cantaste Born in the USA como una fan de toda la vida, ¿sabes? Entonces, crea esa conexión. Somos animales sociales, necesitamos eso, esa sensación de manada, de comunidad. Entonces, incluso fue una bendición que no te sentaras o estuvieras con esa gente conocida porque te abre y dices, joder, pues igual. Pues nada, conclusión, hacer amigos a conciertos yendo solas. Vamos, solos. Claro, totalmente. Oye, Sofi, ¿qué opina la neurociencia sobre la capacidad de la música en reprogramar la mente? Pues no soy neurocientífica, lo que sí sé es que está demostradísimo que tiene un efecto y cada vez se va desarrollando más y cada vez hay más conocimiento, más prueba también. Somos también animales que necesitamos esa certeza, nos hace sentir seguras y cada vez está más demostrado y yo creo que cada vez la gente lo experimenta más. Lo bueno de las redes, de tener tanto acceso a información, es que también podemos verlo y lo vemos muchísimo. De hecho, comentábamos que vi un par de películas ayer en las que en momentos clave de las vidas de las personas se utiliza la música, ¿no? Para motivar, para centrar, para... Entonces, al final es que o sea, ya no hace falta un neurocientífico que te diga, que te lo diga, ¿no? Me has puesto antes un ejemplo que quiero que lo digas aquí, el de la nadadora. Sí. Que me pareció, sí que lo vi en la película, el The Woman and the Sea. A Woman and the Sea creo que se llama. Que es la mujer que consiguió cruzar el canal desde, ya no me acuerdo dónde era. No sé desde dónde era, no sé si era Francia, pero hasta Inglaterra, desde luego. Y la primera mujer que no solo lo consiguió, sino batiendo el récord de los hombres, que antes no se había hecho nunca. Entonces desafió todo y en momentos muy clave de la película, igual, pues no sé si fueron 22 horas de nado, ¿no? Con circunstancias muy adversas, el frío, medusas, sentirse completamente cansada físicamente también, perdida en un momento muy concreto. Su hermana le puso una canción que le motivaba muchísimo y se la puso ahí con un speaker de entonces, ¿no? Que son estas como conchas enormes que a mí me encantan. Y le dio muchísima motivación y estuvo ahí y pues porque segregó esas sustancias y también esa concentración porque la mente se te va. O sea, es que es natural. Tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. O sea, es un ejercicio constante de volver al centro, en presencia, de estar aquí y ahora, que es lo único real. Entonces, lo que hacemos con la meditación al final es eso, es un entrenamiento de hasta que luego llegas a un punto físico y mental y dices, ostras, pero bueno, son milésimas de segundo, pero... Es fascinante. Yo había visto la otra, Nihat se llama, ¿no? Nihat, que era la mujer que quiso batir el récord de esta señora que habías visto tú, de la película. Sí. Y es verdad que le ponen música para intentar, porque es verdad que llega a un punto en que de desorientación máxima, de mareo, incluso le ponen una luz para que ella continúe, una luz potente roja, ¿no? Creo que era, para que ella pudiese seguir, porque yo creo que en esos casos el cerebro pues llega a extremos, llega a extremos que muy desafiantes, vamos. ¿Por qué las personas que sufren Parkinson pueden caminar mejor escuchando ciertos ritmos? Cuando tú pones cierta música con ciertos beats por minuto, estás ya dando información al cerebro y al corazón,
hay una línea directa entre el cerebro y el corazón. Dicen que hay 3 cerebros, el estómago, el corazón y el cerebro como lo conocemos. Y entonces está dándote un ritmo interno. Es como cuando tú estás escuchando una música que de repente tu cuerpo se empieza a mover a ese ritmo, ¿no? Y entonces lo que se suele hacer en musicoterapia, tú empiezas con un ritmo muy bajito, que es al ritmo en el que puede estar la persona, y luego vas paso a paso subiendo el ritmo. Entonces el cuerpo se va adaptando a ese ritmo y entiende eso como una rítmica natural, y entonces paso a paso a paso, y vas entrenando el cerebro y la parte psicomotriz, que está también ligada con una parte del cerebro, y que la música también activa cuando escuchas la música. Entonces, y hay muchos vídeos muy chulos de musicoterapia en rehabilitación también, con problemas de ictus o tal, que te quedas con la parte paralizada del cuerpo y vas trabajándolo de esa manera. Los ritmos. Qué curioso. ¿Escuchar música clásica te hace ser más inteligente o esto es un mito? Es un poco mito, no te hace más inteligente. Lo que sí es, te hace desarrollar más la memoria, te hace desarrollar más una atención específica, entonces eso se puede relacionar con cierto tipo de inteligencia. Sí, no te hace más inteligente, sí te puede hacer desarrollar cualidades que ensalzan tu inteligencia, digamos. Antes has hablado sobre cómo la música se trabaja en hospitales y en clínicas. Yo te quería hacer la pregunta de cómo se trabaja la música en hospitales y en clínicas para ayudar a pacientes que sufren de ansiedad y de dolores. Con el dolor puedes... primero lo que se hace como musicoterapeuta es hablar con el paciente. ¿Para qué? Para saber qué tipo de músicas le mueven a esa persona, qué tipo de músicas le gustan, qué le gusta hacer. Entonces haces un asesoramiento. Eso te da información de qué puedes utilizar o no. Te digo esto porque hay varias maneras de utilizar la música y la musicoterapia. Puedes hacerlo con instrumentos, tocando instrumentos, escuchando música, en directo con auriculares, puedes hacer música, puedes componer canciones. Entonces, en cómo veas tú que aprende, reacciona esa persona, vas utilizando una cosa u otra. Por ejemplo, yo he visto y hemos hecho en prácticas con pacientes incluso en coma. Eso, yo creo que esa fue la experiencia que más me impactó. Que puedes modificar el ritmo cardíaco de un paciente que igual está con mucha tensión, mucha ansiedad, que es no verbal, que no puede hablar y no te puede expresar, incluso que igual está inmóvil y no te lo puede decir. Pero si tú empiezas a tocar cierta música y ves que va bajando la frecuencia cardíaca, pues ya sabes que le está desestresando, le está creando un efecto positivo, relajante. De hecho, lo vimos con algunos pacientes pues, que estaban en la unidad de cuidados intensivos, que habían tenido accidentes, que estaban con muchísimo dolor, y lo que pasa es ese foco de atención. Luego, con niños, por ejemplo, que estaban en la unidad de cáncer, pues al final se les iba un poquito la luz, porque un niño necesita estar jugando con otros niños, activo, y pues igual están apoltronados a una cama, pero si le das un shaker con forma de plátano y empiezas a hacer una canción y ese niño empieza a tocar contigo, o sea, se le ilumina la cara, y luego empiezas a hacer una improvisación y le dices, ¿cómo te sientes tú hoy? Pues me duele no sé qué, pues me duele no sé qué, y haces un rap y tal. De repente cambia totalmente. Entonces ese ánimo de ese niño de repente ha cambiado. Entonces, la situación requiere de diferentes cosas y también requiere de diferentes técnicas. Qué fuerte. Luego también me habías dicho fuera de micro que hay que saber muy bien cómo es la persona o qué circunstancias ha tenido, porque a lo mejor si le pones una canción que concretamente le recuerda a un trauma que haya pasado, efectivamente, puede ser perjudicial y no beneficioso. Entonces, supongo que hay que tener también en cuenta en esos factores, ¿no? Aparte de conocer bien un poco la historia de cada persona, no solamente el dolor o la ansiedad que tenga, ¿no? Claro, porque esas son cosas físicas externas que igual si tú vas a tocar a un hospital puedes ver y puedes... Bueno, es una parte obvia, ¿no? Lo que hace la musicoterapia es ir más profundo. Entonces, conociendo a esa persona es como una sesión de terapia literal, pero igual que puede funcionar bien para personas que les cuesta hablar, incluso meterse en esas emociones, ¿no?
y es clave conocer a esa persona. Por eso esa sesión del comienzo de conocer a esa persona, qué vivencias ha tenido, qué le ha causado un trauma. Hay personas que la música en sí le ha acompañado en momentos específicos, como dices, y si es una persona que tiene pues una depresión profunda, si le das ese, ¿sabes? Ese tic específico y lo tocas con esa canción, puedes encadenar un brote bastante importante, ¿no? O una persona con esquizofrenia que igual tiene una dopamina como a tope, si estás poniendo cierto tipo de música, le puedes hacer brotar, o un niño autista también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Antes de terminar este podcast, Sofi, quería preguntarte sobre qué tipos, ya más adentrándonos en el tema de la espiritualidad, que antes también lo hemos tocado, qué tipos de tonos y frecuencias influyen directamente en nuestros chakras. Los chakras son los canales energéticos que tenemos, ¿vale? Y cómo equilibra nuestra energía. Como decías, hay 7 chakras principales. Por ejemplo, el que he descubierto yo últimamente es la frecuencia 936 hercios, que de hecho te puedes meter y buscar música con esos hercios. En principio desarrollas más el chakra corona, que es el último, que es un poco, está relacionado con la intuición, la iluminación, lo que se llama, es un estado de claridad muy ligado con tu propósito, tu espíritu, esa parte. No tenemos ahora mismo estudios científicos que certifiquen eso exactamente. Sí que se ha demostrado. Yo creo que es cuestión de tiempo. Es como la musicoterapia en su día, pues empezó como algo así, bueno, pues a ver cómo hacemos, y luego poco a poco se ha desarrollado y se ha demostrado. Yo creo que es solo cuestión de tiempo, porque yo lo he experimentado y sí que he notado ese cambio. O sea que dependerá de los hercios para equilibrar un chakra u otro. Quizá a lo mejor, por ejemplo, el primer chakra, que es el de la base de la columna, ¿vale? El de tu seguridad, tu protección, sí, ¿vale? Ahí serían más o menos hercios. Cuanto más bajo esté, está más relacionado con un poco la calma, más grave será la tonalidad. Entonces, también pues el chakra de la raíz, el primero, está más relacionado con la tierra, también físicamente, o sea, claro, más aire, más tierra. Entonces, yo diría que serían más bajas. De hecho, sí, de hecho la 442 más o menos, pues sí, serían chakras más que están más abajo, sí. Me ha encantado, Sofi. ¿Y a mí? Yo te quería preguntar, ¿nos tocarías ahora un conciertito aquí para elevar la vibración de la sala y nuestra energía en este podcast? Encantadísima. ¿Sí? Pues nos vamos a preparar, ¿vale? Let's do it. Hey, 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 hey. Hey, oh. Hey, oh. This music that's inside of me, bursting all the tears of me, can't take it no more of this prison cells. Forget what's outside of you, focus on what's moving you. Trust, believe, get back up again. Ask when you need support. Break back up again. Break back up again. Ask when you need support. Break back up again. Break back up again. Even if you're on your own, love surrounds your every blow. So don't forget you're not in this alone. You're not in this alone, yeah. Stand on your 2 feet and close your eyes to feel the beat and trust in all your dreams. Stand in your belief. Stand head tall, head tall, head tall. Hey, yo. Hey, yo. Outside is always there to feed your fear and also pain. But only
hearts and guts can take you where you need to. You fall and fall and fall again, but even then you stand to tell that what you do with it. Fall and fall and fall again is what prevails. Ooh, hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Hey, yeah. I'm grateful to say goodbye to those who don't feed my true soul to grow. I'm grateful to say goodbye to those who don't feed my true soul to grow. Get back in the heart and focus on just that. Focus on it and do it, do it. Focus on the heart and by doing that. Focus on it and do it, do it. Do it. Do it. Focus on it and do it, do it. Do it. Do it. Focus on it and do it, do it. Pues muchas gracias, Sofi. Me ha gustado muchísimo el podcast, el concierto, todo súper chulo. Muchas gracias, pero no te vas a librar de las preguntas personales. Vamos a ellas. Ay, aquí no se libra nadie. Me encanta este momento. Sofi, ¿cuál es tu momento Zen Vibes? Probablemente estando en un concierto, actuando, pudiendo estar presente y conectando con la gente. Ya no estando tanto en la actuación, sino haciendo música, haciendo ese espacio con la gente también. Ujú, fluyendo ahí a Sí. tope. Mm. ¿Qué sueño le queda por cumplir a Sofi? Componer y actuar con Rosalén. Anda, ¿sí? Sí, estudió musicoterapia también ella y se nota. Yo no sé si ha sido un concierto de Rosalén, pero ella hace musicoterapia en los conciertos. Ah. O sea, sí, sabe muy bien cómo manejar, cómo hacerte sentir cercano, aunque esté a millas. Y me apetece también desarrollar más, pues componer más en español, que hasta Ujú. ahora he compuesto siempre en inglés. Y me apetece muchísimo. Es una persona que me apetece mucho conocer. Qué bien. Mm. Bueno, pues aquí hacemos un llamamiento a Rosalén para, Rosalén. para que toque con Sofi Maric, por favor. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Sobre todo que confíe en su intuición y desarrollar esa intuición. Es decir, que yo lo que creo que es importante dar herramientas a las personas, un poco esa fábula, ¿no?, que decían de darle la caña de pescar y no el pescado, y aprender a confiar en una misma, porque al final nadie mejor que tú sabe lo que necesita. Cierto. En todos los sentidos. Y mucho de mi sufrimiento y dolor ha estado relacionado con enfocarme en lo externo para validar lo interno, ¿no? Consejo. Mm, ¿Cuál es tu hobby? La música. La música es que es mi vida, mi hobby. También me encanta caminar, hacer senderismo en la naturaleza. O sea, es una de las razones por las que me mudé donde estoy, porque
también me enraiza, me centra. Me hace también darme cuenta de lo pequeños que somos, lo potente que es la naturaleza y cómo fluye la naturaleza. Ujú. O sea, una flor no hace un esfuerzo ni piensa que va a crecer de esta manera y que luego no sé. Es verdad. Entonces, al final, cuando realmente me quedo en ese, digo, si es que yo aquí estoy en pañales, ¿sabes? Y me da muchísima información. Un viaje imprescindible. Diría al interior, al final. Oye, pues muy buen viaje. Pues sí, porque además, igual es porque yo he tenido mucha suerte, he viajado muchísimo en mi vida por trabajo, personal, y al final da igual donde estés. Si ese viaje interno no se hace, Sí, es verdad, porque tú has vivido en América, en Sí. Boston, ¿no? Estuviste estudiando en Berkeley. sí, Y luego trabajando ahí también. Sí, ¿verdad? Sí. Y luego tienes también padre belga, madre inglesa americana. angloamericana, no sé cómo se dice. Angloamericana, Sí. sí, se dice así, Y yo ¿no? soy española, por supuesto, O sea, como es por que lo que tienes ves. aquí una mezcla muy potente. De hecho, me hablan en inglés y me dicen, joder, qué bien hablas español. Ya. Y digo, ¿me vale? Cuando has dicho antes, no me sale en inglés, Claro, por eso a veces for minutes. una amiga mía dice, momento Susan Sarandon, porque fuimos a ver una película de pequeñas Susan y Sarandon. decían todas, sí, porque Susan Sarandon, Tom Cruise. Y digo, ¿quién? Digo, Susan Sarandon. Y todas, Susan Sarandon. Pero claro, yo me criaba en eso, es mi Ah, sí. vida. A mí me pasó eso cuando llegué de Inglaterra, que me dijo una amiga, ¿te gusta mi bolso? Y yo, sí, ¿dónde te lo has comprado? Y me dice, no, le digo, ¿de dónde es el bolso? De Primark. Y me dice, de Primark, tía, de toda la vida. O sea, por ¿De qué favor, vas? No, Primark. claro. I'm sorry, Es I'm de que- sorry. Exacto. Y yo, tía, perdóname, es Y yo, que tía, es que es mi vida, ¿qué quieres que haga? yo sé que yo no hablo en inglés, pero así Sí. habitualmente. Pero un libro que quieras recomendarnos. Un libro que quiera recomendar. Bueno, ahora me estoy leyendo uno fascinante que habla un poco de la física cuántica, de lo más allá, de Dr. Mark Mincola en Estados Unidos, que tuve la suertaza, bueno, que sigo hablando con él, de hecho, y se llama A Way of Miracles, que es cómo crear milagros en tu vida, que trata también las creencias limitantes y el potencial realmente que tenemos todos. ¿Cómo crear milagros en tu vida? ¿Se llama así también en español? The Way of Miracles, creo que sí. Vale. Sí, la manera de los milagros o algo así. Vale. Y Sofi, ¿quieres añadir algo a lo mejor a la audiencia sobre tus proyectos, sobre todo lo que estás haciendo ahora, que no es poco? Cuéntanos un poquito para que te puedan ver. Igualmente dejaremos en la descripción, ¿vale? Tanto el perfil de Sofi de Instagram, como si tienes página web, todo lo que podamos recaudar ahí en la descripción lo pondremos para que podáis conocerla mejor. Pero cuéntanos. Pues estoy en pleno emprendimiento personal y también musical, sacando singles, sacaré disco a final de año, haciendo muchos directos y también desarrollando un programa, un proyecto que se enfoca en trabajar, entrenar esas emociones, ese cuerpo, esa mente desde la música. O sea, la música es el centro de todo eso. Entonces hacemos mucho trabajo corporal, de voz y de verdad retaría que lo probaseis porque es en tu propia experiencia que vas a ver el cambio. De no ir con esa creencia limitante de yo no canto, yo no me muevo, yo no. Porque luego la experiencia es maravillosa. ¿Todo el mundo puede cantar? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Bueno, te aviso que yo saco algunos gallos. No, todo el mundo puede cantar. Es diferente que puedas llegar a cierta nota específica para cantarte la ópera o la oda de no sé qué. Eso es diferente. Pero todo el mundo no solo puede, debe cantar. Pues muchísimas gracias, Sofi. Ha sido un súper placer tenerte aquí. Gracias por venir desde Almería, que te has hecho un viajecillo para acá. Gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Chao.